¿Qué tal? Buenos días. A nombre de la Secretaría de Cultura les damos la bienvenida a este conversatorio que lleva por nombre Retos de la Gestión Cultural en el escenario de la pandemia, del ciclo de Arte y Ciencia, Placeres del Conocimiento. Participan Norma Herrera de CICESE, Viviana Holguín de Festival del Conocimiento y Jaime Delfín del Centro Cultural Santo Tomás. Como moderadora de este conversatorio estará la coordinadora del Centro Estatal de las Artes Ensenada, Lourdes González, quien presentará una semblanza de los participantes. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Es un gusto que hayan aceptado la invitación a participar en este conversatorio que consideramos del todo pertinente en el escenario que estamos viviendo, con una serie de retos para quienes nos dedicamos a la gestión cultural desde diferentes ámbitos. Le doy la bienvenida a Norma Herrera. Bienvenida, Norma. Jaime Delfín y Vivian Holguín. Voy a leer una muy breve semblanza de ellos para pasar a la sección de preguntas de este conversatorio. Vivian Holguín es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UABC. Se ha desarrollado en el área de divulgación de la ciencia y las artes en el municipio de Ensenada. Ella trabaja activamente en la promoción del movimiento folclórico ensenadense y es parte muy importante de la organización del Festival del Conocimiento que gestiona la Universidad Nacional Autónoma de México en colaboración con diversas instituciones de educación, de ciencia y de cultura aquí en Ensenada. Actualmente se desempeña como coordinadora de comunicación de este festival. Jaime Enrique Delfín Villafuerte realizó estudios de artes entre 1992 y 1994 en el Departamento de Extensión Universitaria de la UABC. También estudió filosofía y teología en la Orden Franciscana de los Hermanos Menores hasta 1997. Su carrera como artista plástico lo ha llevado a exponer en diversos países: España, Italia, Japón, Tailandia y Estados Unidos. En el 2007 se integró al Centro Estatal de las Artes Ensenada al frente de la Coordinación de Artes Plásticas y Visuales y dio un gran impulso a la exposición de los creadores locales y también regionales e internacionales. Dirigió el proyecto de investigación para el catálogo y documental de la vida y obra del maestro Ernesto Muñoz Acosta, y esto logró que se abriera el primer Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de las Artes Plásticas en provincia. Ha realizado diversos proyectos museográficos y curatoriales y niveles también a nivel nacional e internacional. Actualmente es el director del Centro Cultural Santo Tomás, donde él coordina trabajos de investigación y rescate del patrimonio de bodegas de Santo Tomás y dirige una serie de proyectos comunitarios y culturales. Norma Herrera Hernández es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y máster en Ciencia, Tecnología y Sociedad en Cultura y Comunicación por la Universidad de Salamanca. Además, ha cursado 3 diplomados, la Cátedra Ciencia, Tecnología y Sociedad más Innovación de la Organización de Estados Iberoamericanos, sede México, y participó como ponente y asistente al primer taller de periodismo científico Jack Ailey, impartido por el Instituto de las Américas en La Joya, California. Desde 1985, su ejercicio profesional ha girado en torno a la divulgación de la ciencia a través de diversos medios impresos, electrónicos y audiovisuales, así como la edición de publicaciones periódicas, impresas y electrónicas, exposiciones de divulgación de la ciencia y docencia. Ha trabajado en diversas instituciones, entre ellas el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la Ciudad de México, la UABC, Campus Mexicali y Ensenada, y en medios de comunicación nacionales y regionales. Ha impartido cursos formales y de actualización en la Ciudad de México, en Morelos, Veracruz y en Baja California. Ha escrito más de 400 artículos y reportajes de divulgación de la ciencia que se han publicado en medios de circulación nacional y regional, y es coautora del libro Los Señores del Tiempo, Sistemas Calendáricos en Mesoamérica, coeditado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la editorial Pangea. Entre las distinciones que ha recibido está el Premio Nacional de Periodismo José Ignacio Bartolache a la revista Información Científica y Tecnológica, cuando ella era la jefa de información. También el reconocimiento otorgado por la Cooperativa de Artistas Plásticos José García Arroyo en Mexicali, y fue merecedora de una beca otorgada por la Unión Europea para estudiar en España el máster en Cultura y Comunicación en Ciencia y Tecnología en la Universidad de Salamanca.
Actualmente es jefe del Departamento de Comunicación de CICESE, el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, donde edita la publicación electrónica todos@cicese y coordina una serie de exposiciones itinerantes de divulgación de la ciencia, entre ellas El vaivén de la ciencia, una exposición presencial que también tiene su contraparte digital y esto fue financiado por CONACYT y también es profesora de asignatura en la Universidad Nacional de Baja California, perdón, en la Universidad Autónoma de Baja California. Bienvenidos todos. Por la naturaleza del trabajo al que nos dedicamos, todos hemos estado de alguna manera muy inmersos en el cruce de arte y ciencia, ¿no? Como dos grandes campos de conocimiento que nos permiten comunicarnos con la comunidad desde estos dos ejes fundamentales del conocimiento. Desde ahí su experiencia y quisiera que entonces pasemos a las preguntas y voy a sugerir quién podría responderla, pero si alguno de ustedes también desea participar, por supuesto, con todo gusto. ¿Cuál consideran que ha sido el papel de la cultura en este tiempo de confinamiento e incertidumbre, pero también de grandes posibilidades para crear nuevos vínculos y proyectos entre individuos, instituciones públicas, organizaciones civiles y grupos diversos de la comunidad? Quisiera invitar a Norma a que a empezar con ella esta conversación. Si gustas comentar al respecto, Norma. ¿Qué tal? Pues muy buenos días a todos. Es un gusto estar aquí conversando con ustedes. Me da mucho gusto que se organicen este tipo de eventos, porque creo que justamente estamos frente a una pandemia que nos ha impuesto un nuevo estilo de vida. Estamos ante grandes retos, pero también ante grandes oportunidades. Y yo creo que justamente una de las grandes oportunidades que nos ofrece esta pandemia es poder revalorar a la cultura como una vacuna para el aislamiento social, un aliado para contrarrestar todo esto que estamos viviendo en nuestro entorno, tanta enfermedad, muerte, desazón y sobre todo la gran incertidumbre que nos ha traído el coronavirus, ¿no? El SARS-CoV-2. Yo creo que eso es muy importante. Ahora, déjenme subrayar que, bueno, como decían en la presentación de Lourdes González, pues yo me he dedicado a lo que es la comunicación pública de la ciencia. Desde el CICESE algo que nos ha interesado muchísimo es poner a la ciencia en el mundo de la cultura. O sea, la ciencia es parte de la cultura, pero a veces se siente, se percibe como si la ciencia fuera un mundo aparte y la cultura solamente fueran las expresiones artísticas, la literatura, la danza, ¿no? Entonces sí ha sido muy importante a lo largo de los últimos 10 años esta colaboración que se ha tenido con el CEARTE, por ejemplo, con la Secretaría de Cultura. Hemos tenido otras colaboraciones con las instituciones hermanas como la Universidad Autónoma de Baja California, como la Universidad Nacional Autónoma de México, también con Jaime Delfín hemos tenido algunas colaboraciones. Y bueno, creo que es muy importante seguir subrayando y seguir trabajando de manera colaborativa en poner a la ciencia como parte de la cultura y trabajar juntos por crear, por consolidar una cultura científica. Entonces, respecto a la pandemia, yo creo que sí han sido grandes retos y uno de ellos ha sido el reconvertirnos a la virtualidad. Muchas de las actividades que nosotros estamos haciendo justamente pues ha sido el adaptarnos a esta nueva realidad. Seguimos con las actividades que habíamos tenido programadas a lo largo del año, como son las conferencias de divulgación de la ciencia. Recientemente tuvimos nuestra Noche de las Ciencias, que es una colaboración con las instituciones hermanas que he comentado, UABC, UNAM, y por supuesto con la Secretaría de Cultura. Entonces me parece que los retos son muchos, pero que podemos y debemos trabajar de manera colaborativa, trabajo en red. Creo que lo primero que debemos reforzar son nuestros propios grupos de trabajo institucionales, ¿no? Eso en el CICESE, por ejemplo, a nosotros nos ha demandado el trabajar de manera más cercana con los técnicos,
para poder lograr estos enlaces, esta reconversión a la virtualidad y por supuesto el grupo de comunicación, ¿no? Yo estoy aquí hablando por un grupo, la verdad es que el trabajo que se hace en el CICES es siempre un trabajo de grupo, no podría ser de otra manera. Entonces creo que hay que reforzar eso, el trabajo en equipo, el trabajo, fortalecer nuestros grupos de trabajo, el trabajo en red con las instituciones es muy importante y creo que tenemos una oportunidad de revalorar a la cultura como esta gran vacuna contra esta pandemia. Tenemos que fortalecer, revalorar el vínculo entre ciencia y humanismo. Así que esta sería una primera intervención. Muchas gracias, Norma. Pues excelente tu respuesta para dar un contexto amplio para iniciar este conversatorio. Y pues, quisiera pedirle a Jaime si gustas ahondar en este primer punto. Sí, pues miren, muchas gracias por la invitación y bueno, y gracias a todos los que nos están escuchando. Yo creo que una de las cosas importantes que deberíamos de entender en el tema de esta situación en la que nos encontramos es que necesitamos ya de manera forzada comenzar a pensar en cómo podemos utilizar las herramientas que nos pueden acercar a las personas a sus casas, ¿no? Vivíamos un tiempo de bonanza, ¿no? Con nuestra forma dinámica de vivir, de acercarnos a la cultura, las preocupaciones como nosotros como gestores culturales, de buscar de generar nuevos públicos para así poder tener mayor cobertura ante la sociedad. Y bueno, era un reto que siempre y año con año se ha vivido. Sin embargo, ahora esta situación nos pone en un plano totalmente difícil. ¿Por qué? Porque si los que ya tenían la costumbre de consumir actividades culturales, pues también se vieron en la necesidad de verse confinados y dejar de asistir a este tipo de actividades que es el motivo de ser de nosotros como instituciones culturales o como gestores culturales. Creo que el que nosotros ahora hayamos visto las herramientas digitales para poder llegar a las casas de las personas que tienen, o para poder seguir desarrollando nosotros nuestra actividad como gestores culturales, también nos plantea otras situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque también las casas de los mexicanos o a nivel nacional o a nivel latinoamericano, sabemos que no todos tienen estas herramientas como lo que es el medio digital o las computadoras, y por eso también hay mucha población que no tiene la oportunidad de poder llegar y vivir de estas actividades que seguimos realizando nosotros, aprovechando las herramientas digitales, ¿no? Creo que si hay algo que tendríamos que pensar nosotros como un reto, sería ver si podemos generar otros canales televisivos, porque si revisamos estadísticas, hay más televisiones en las casas de los mexicanos que computadoras. Entonces, tendríamos que pensar que uno de los grandes retos que tendría la Secretaría de Cultura o la cultura en general y nosotros como gestores sería buscar los medios para que por medio de canales educativos, de artes, de actividades culturales, podamos llegar a una mayor población. ¿Por qué? Porque ahí sí, simplemente podemos ir a una colonia de la periferia de la ciudad y podemos ver que pues mucha gente que tiene, pues que vive de manera humilde, regularmente tiene una televisión en su casa. Entonces, ¿por qué no tener canales de cultura oficiales donde estemos ofertando entre todos, desde nuestras diferentes expertices que tenemos, una programación cultural que pueda ser accesible para mayor cantidad de gentes? Entonces yo creo que si no nos planteamos un reto en ese sentido, pues vamos a seguir trabajando con las mismas limitaciones que veníamos trabajando desde el pasado, ¿no? Aunque no hubiéramos pasado, aunque no nos hubiéramos planteado, o bueno, no nos hubiéramos metido en esta situación de confinamiento y encerramiento, pues por un tema de salud, ¿no? Bien, muchas gracias, Jaime. Sí, estás tocando también dos puntos sumamente importantes. ¿Cómo lograr ir más allá de esta inequidad que hay en el acceso, ¿no? El acceso a la información a través de
de los medios digitales. Una forma, como tú bien dices, podría ser la herramienta de la televisión, ¿verdad? Que esa sí es prácticamente universal y de mucho más fácil acceso. Así es. Sin duda, el escenario de la pandemia ha puesto de manera muy clara, muy intensa, todos estos retos que, como dices, ya enfrentábamos antes, pero que ahora se han acentuado y al mismo tiempo abren posibilidades de solución con otras, de otras formas, ¿no? De otras maneras. Sí, así es. Bien, pues ahora quisiera plantear la siguiente pregunta. En el escenario actual, uno de los retos para la gestión cultural, y bueno, y esto que voy a decir tiene todo que ver con lo que dijimos hace un momento, es cómo innovar las formas de llegar a nuestros públicos y comunidades específicas. En este contexto que por un lado hay hiperconexión y una saturación de contenidos para los que tenemos acceso, pues hay una sobreoferta, pero por otro lado tenemos poblaciones amplias que no lo tienen. ¿Cómo lograr entonces esa participación que todos buscamos? Porque estamos aquí en la pantalla, pero no sabemos qué está pasando del otro lado de la pantalla. Estamos logrando llegar a nuestros públicos objetivos, a qué públicos nuevos estamos llegando y no lo sabemos. ¿Qué está pasando con ellos? ¿Se conmueven? ¿Les dice algo lo que nosotros ofrecemos a través de estos medios? ¿O ¿qué es lo que está pasando, verdad? Entonces, ¿qué nuevas formas tendríamos que probar? Y esto que ustedes mencionaron, pues va en ese sentido. Quisiera que ahondáramos. Vivian, si gustas comentarnos un poquito más, ¿qué piensas al respecto? Claro, Lu, buenos días a todos. Gracias por la invitación y por esta oportunidad de pues, platicar nuestras perspectivas y nuestras formas de ver el mundo y nuestro trabajo. Sobre lo que comentabas, Lulu, sobre esta pregunta, creo que tenemos que ver lo primero que tenemos que hacer es voltear a ver qué es lo que está pasando en otras partes del mundo. Nosotros nos dedicamos a la gestión cultural en este espacio, pero tenemos que pensar las formas de reapropiarnos de las calles, de reapropiarnos de los lugares, independientemente de la manera en la que vamos a llegar a la gente. Un concepto que yo creo que tendríamos que trabajar sería esta parte de la alfabetización mediática, cómo hacer que la gente se acerque, cómo hacer que la gente voltee, cómo hacer que la gente se enganche. Y es complejo, claro que es complejo porque pues uno no está acostumbrado a tener esta relación con los medios de comunicación como tan, ¿cómo explicarlo? Como tan de cerca a uno, ¿no? Como tan en el corazón. Y pensando en esta historia, nuestro trabajo sería buscar este enganche. Hemos buscado desde el Festival del Conocimiento, que es desde el área que yo estoy trabajando, encontrar algunas formas de ponernos en medio de la gente, que no haya forma de escaparse de la situación, que no haya forma de escaparse de las cosas que te estamos entregando. Entonces, habrá que buscar perspectivas. A nosotros se nos ocurría hacer, o se nos ocurre todavía, que en eso es en lo que estamos trabajando, hacer cosas que se acerquen a sus conocimientos, a los conocimientos de la gente de a pie, cosas que tengan que ver con ellos, acercarnos a las situaciones que les parecen cercanas, porque si no somos parte de esto, de lo que ellos hacen, es imposible que alguien se acerque, es imposible que alguien se enganche, es imposible que alguien sienta que lo que estamos haciendo es para ellos. Entonces, habrá que pensar, desde nuestra trinchera, cómo hacerle para encontrar temas que sean cercanos a la gente, cómo hacerle para encontrar obras de teatro, para encontrar charlas, para encontrar N cantidad de expresiones artísticas y culturales para que se sientan, pues, sí, para que sientan que son suyas. Y pues sí, pensemos en cosas para hacer para la gente, que sean más, no solo interesantes, sino más como propias. Gracias, Vivian. Sí, Norma, adelante. Ok, bueno, yo quisiera retomar algo de lo que dijo Jaime y unirlo justamente a la pregunta que ahora nos planteas. Y yo creo que realmente a nivel nacional, a nivel mundial, vemos que durante la contingencia realmente desde la virtualidad
hemos tenido la oportunidad de ver muchas presentaciones artísticas, obras de teatro, visitas a museos. Esas visitas a los museos de manera virtual han crecido enormemente, ¿no?, durante esta pandemia. Hemos visto ferias de libros, festivales, o sea, creo que sigue habiendo una actividad muy importante. Creo que realmente desde el sector cultura se ha logrado asumir este reto y transformarse y volverse a la virtualidad rápidamente. Sin embargo, como decía Jaime Delfín, este acceso a la internet, pues todavía seguimos siendo algunos pocos los privilegiados que podemos tener todo este acceso desde nuestras oficinas o desde nuestras casas, ¿no? Esto no es para el común de toda la población y sabemos que México es un país con grandes desigualdades. Entonces yo creo que ahí está justamente el reto, y Jaime Delfín proponía interactuar más y abrir toda esta oferta a través de los canales culturales. Yo creo que un gran reto en estos momentos sería el tratar de abrir esos canales en las vías comerciales, y estoy pensando tanto en la televisión como en la radio. Entonces, me parece que la alianza entre las instituciones ya está. O sea, nosotros trabajamos de manera colaborativa, nosotros hemos hecho alianzas, nosotros participamos prácticamente en todas las actividades importantes que se realizan en la ciudad, ¿no? Con CEARTE en las actividades de divulgación de la ciencia, las instituciones como CICESE, UABC, UNAM, el Centro Cultural Santo Tomás también está muy presente en todas estas actividades. Pero yo creo que ahora el gran reto sería realmente el acercarse, el sumar esfuerzos para tener estos espacios en la televisión privada y en las radiodifusoras, ¿no? Porque efectivamente, o sea, es más fácil encontrar una televisión con acceso al sistema, a la señal abierta, ¿no?, que encontrar en todos los hogares el Internet. Entonces eso me parece que ese sería uno de los grandes retos que tenemos ahora en esta pandemia, ¿no? Y a mí me gustaría pues que este conversatorio sirva un poco para pensar de qué manera a través de la Secretaría de Cultura de Baja California podemos hacer una propuesta como instituciones, una propuesta que sea enarbolada por la Secretaría de Cultura, pero que toque las puertas en los espacios públicos. Nosotros como CICESE hemos tenido la fortuna de contar con el espacio en Televisa, voy a decir el comercial, pero bueno, así es la realidad, ¿no? En Televisa, en el canal local, en el canal 23, durante casi 2 años estuvimos teniendo unas participaciones donde científicos del CICESE iban a exponer temas de actualidad a la televisora, ¿no? Este espacio se tuvo de manera gratuita, debo decirlo, ¿no?, porque creo que también las empresas tienen una gran responsabilidad social y creo que debemos sumar esfuerzos como instituciones para lograr este acercamiento, y ojalá que podamos hacer algo juntos para que las televisoras comerciales y también las radiodifusores, porque también podemos ofrecer podcasts, podemos ofrecer cuentos, por ejemplo, o sea, estas maravillosas historias que escuchábamos quizá de niños, ¿no?, en Radio Educación, en Radio UNAM, donde hay cuentos, o había una serie de novelas, ¿no? Todo esto lo podemos recuperar. Entonces yo invitaría a que la Secretaría de Cultura enarbole esta propuesta y que con la suma de los esfuerzos de las instituciones y de la Secretaría de Cultura, pues toquemos las puertas a la televisora comercial y a las radiodifusoras también comerciales. Yo creo que ese sería un gran reto, ¿no? Por supuesto están los canales culturales y yo creo que en eso hay mucha oferta, pero sobre todo a través de Internet, ¿no? Entonces es más fácil que en las colonias de la periferia la gente pueda escuchar la televisora comercial en señal abierta que los canales culturales. Así que esa sería mi propuesta. Buenísimo, me parece muy interesante esto que está surgiendo en la conversación. Creo que estamos encontrando varias líneas de trabajo, cómo aprovechar en este momento, por un lado, los retos y convertirlos en oportunidades para llegar cada vez a más personas, ¿no?, a más ciudadanos, de una forma amena, de una forma, además, con todo el sustento científico y también desde el arte, que tiene todo que decirnos en todo momento, especialmente ahorita. Sí, Jaime. Sí, pues es que mira, yo creo que si
ahorita, en la actualidad, por ejemplo, si los que tenemos la costumbre de utilizar los medios de comunicación, sobre todo el Internet, que es lo que se está utilizando más como herramienta para poder seguir desarrollando nuestras actividades, todavía nos encontramos mucha gente, en mi caso en lo particular, la experiencia que hemos tenido, es que mucha gente me pregunta, oye Jaime, es que no nos enteramos de que iba a haber esto, no nos enteramos de que iba a haber lo otro. Entonces, sabemos que otra de las cosas que necesitamos trabajar muy bien y tener planes muy bien estratégicos, muy bien desarrollados, es la comunicación y cómo vamos a llegar a esa gente. Si los espacios cuando estábamos abiertos, la comunicación y no llegábamos al público que buscábamos, pues ahora también lo estamos viviendo en la actualidad con los medios digitales. Entonces yo me pregunto, y bueno, pues entonces, realmente una de las cosas que tenemos que plantearnos muy bien nosotros como gestores culturales, como representantes de instituciones, es si realmente la comunicación que estamos haciendo nosotros de nuestras actividades están siendo efectivas, ¿no? Porque constantemente, ahorita pues nosotros que tenemos trabajando 3 meses ya con una actividad más activa dentro de los medios digitales, pues vemos que la gente todavía está desinformada de estas actividades. Y lo que comenta Norma, ciertamente yo creo que eso es algo fundamental, que creo que una de las cosas importantes también que debemos de tener en cuenta entre estos retos que nos está planteando la pandemia, pues es también tener una comunicación efectiva para poder llegar pues a más público, ¿no? Prácticamente era pues redondear un poco lo que ya había comentado hace un momento, porque todavía no existe esta falta de comunicación o las personas que ahora siguen consumiendo las actividades culturales desde los medios digitales, pero todavía hay mucha gente que no le llega la información pues de nuestras actividades, ¿no? Pero pues era para redondear un poco nada más esto. Muchas gracias. ¿Habías pedido la palabra, Vivian? Adelante. Sí, Lulu, justo yo también iba a comentar que los retos comunicacionales son los que siempre nos hemos enfrentado, nada más que ahora los estamos viendo de cerca por la virtualidad que nos atañe, ¿no? Pero sí, o sea, pensar en la virtualidad en este momento es un panorama que tendríamos que haber considerado ya desde hace mucho tiempo. O sea, la virtualidad es algo que está en nuestras vidas, es algo que es parte de la vida de la comunidad, entonces tendríamos que comenzar a considerar esto no solo como algo nuevo, sino como algo que deberíamos de haber considerado desde hace años, ¿no? Porque vamos caminando hacia este mundo virtual y pues no falso, ¿verdad? Pero sí que no existe en la vida real así físicamente con uno. Entonces habrá que pensar en maneras de trabajar persona a persona y en línea y en tele y en radio, o sea, expandir nuestras posibilidades y nuestras formas de pensar a otros espacios que normalmente no estamos considerando, ¿no? Esta vez tenemos la oportunidad de pensarlo ahora rápido como una solución efectiva porque pues es lo que necesitamos, pero debería de ser algo que estemos pensando ya para resolver nuestros trabajos, o sea, pensar en la virtualidad como algo real. Es interesante ver cómo la necesidad de comunicación a la que nos estamos enfrentando con la pandemia vuelve a poner como en escena la utilidad de los otros medios de comunicación tradicionales, ¿no? Analógicos, ¿no? La radio, la televisión, aunque todos ahora pasan por una serie de cuestiones digitales, pero son muy poderosos, ¿no? Han sido los medios de comunicación más conocidos, más usados, y como dices, Vivian, no se trata de excluirlos, sino de integrar, de que sean cada vez más y volver a reconocer el valor que tienen estos medios para llegar sobre todo a la población que no tiene acceso a los medios digitales, ¿no? Estamos hablando de una cuestión de inequidad en el acceso y cómo hacer para que esa inequidad se reduzca, poder estar de esta manera
presentes en esta discusión, además en esta necesidad que tenemos todos en este momento de sentir cercanía con otros, de tener información que nos entusiasme, que nos dé esperanza, que nos dé un panorama, como digamos, un poquito con tierra firme de dónde estamos, qué está pasando y hacia dónde nos estamos moviendo con esto. ¿Alguno de ustedes quisiera ahondar un poquito más en esto o pasamos a la siguiente pregunta? ¿Alguien más quiere comentar sobre este punto? Bien, entonces les planteo la siguiente pregunta y es, ¿qué problemas sociales ha subrayado la pandemia y cómo abordar probables soluciones desde el cruce de arte y ciencia en la gestión cultural? Y me refiero a los problemas que han quedado como muy evidentes, desde esta inequidad en el acceso, esta necesidad de ampliar las vías para llegar a mayor número de personas, pero también me refiero a los problemas de salud, del deterioro ambiental, en fin, otros problemas sociales que quedaron muy subrayados con esto. ¿Cómo abordarlos desde este cruce de arte y ciencia en el que trabajamos? Norma, ¿podrías darnos una perspectiva desde tu campo? Bueno, algo que me gustaría subrayar es que creo que en estos tiempos de pandemia estamos frente a dos grandes virus, que por un lado es el SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19, ¿no? Pero otro virus que estamos viendo es el de la infodemia, ¿no? Que es justamente este exceso de información que nos llega por distintos canales. Y yo creo que como gestores culturales debemos ser podemos contribuir desde nuestras propias trincheras a procurar que podamos proporcionar información validada, información certera, que demos realmente un oasis, ¿no? Recreativo, cultural, para que no se tergiverse tanto la información, ¿no? La situación de la enfermedad del COVID es grave, hay fuentes oficiales de información, pero sobre todo a través de las redes sociales se está viendo mucha desinformación o muchas verdades a medias, ¿no? Entonces me parece muy importante que desde nuestras trincheras nosotros podamos estar ofreciendo información que sea validada, que sea constatada, y bueno, creo que ahí tenemos un reto también importante, ¿no? Un poco sobre lo que hablaban antes, yo creo que un reto también es la inversión que deben hacer nuestras instituciones en tecnología. O sea, realmente cuando cambiamos al mundo virtual, aunque dice Vivian, sí estamos insertos en este mundo virtual, ¿no? Pero de repente no funcionan las plataformas o unos tienen unas y otros otras y son incompatibles, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos también el reto de la inversión que deberíamos buscar, ¿no? Otro punto respecto a la comunicación, que ahora siempre cobran vigencia todos los medios, ¿no? Los analógicos y los digitales, pero yo creo que también tendríamos que hacer como gestores un enlace más cercano con el sistema educativo estatal. Por ejemplo, si a través de los profesores ellos se vuelven voceros en hacer estas recomendaciones de lo que se está ofreciendo a través de nuestros medios, creo que ahí podemos tener un gran aliado, ¿no? O sea, Jaime decía, bueno, a veces ni los que ya son nuestro público cautivo se enteran, ¿no? De que suceden cosas, de que estaba programada cierta actividad. Bueno, pues yo creo que en temas de difusión tenemos que utilizar todos los medios posibles, todos los medios a nuestro alcance, pero creo que también debemos reforzar nuestro acercamiento con el sistema educativo escolar, ¿no? De todos los niveles. Creo que ellos pueden ser también unos grandes voceros. Muchas gracias, Norma. Sí, Vivian. Coincido 100% con lo que dice Norma. Parte de nuestro trabajo como el Festival del Conocimiento ha sido vincularnos con estos pues, hacedores de cosas, ¿no? Con la gente que toma las decisiones, con la gente que dice qué se hace, cuándo se hace, cómo se hace. Entonces, coincido 100% en que es necesario tener pues, como este encadenamiento de información, este encadenamiento de gente que transmite las cosas, porque si no, nunca vamos a lograr nuestro cometido. Creo que al final, en este momento en el que nos encontramos, al final lo que tenemos que reencontrar con nuestros públicos es la confianza.
al final tenemos que recrear y reforzar la confianza que teníamos con nuestro público, porque si no, ¿quién va a ir? ¿Cómo vamos a hacerle para que la gente diga, quiero estar ahí, quiero sentarme en la butaca, quiero ver la obra de teatro, quiero escuchar el concierto, quiero sentirme seguro con la gente que está a mi alrededor? Nuestro trabajo es recrear y reconstruir el tejido social. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr tejer esta nueva tela encima de nuestra gente para que se sienta segura? Pues ese es uno de los retos a los que nos enfrentamos, es una de las enfermedades, consecuencias de esta pandemia. Pues trabajemos en eso, trabajemos en reconectar a nuestra gente, a nuestro público con las cosas que hacemos. Y es nuestro deber y nuestra como responsabilidad encontrar formas seguras de hacerlo, encontrar nuevas estrategias que sí se van a lo digital, pero ¿por qué no vamos y nos sentamos en un parque? ¿Por qué no vamos y nos sentamos en las vecindades? ¿Por qué no? Esta clase de cosas pues que se están haciendo en otras partes, que están trabajando ya en la Ciudad de México, en Puebla, en Querétaro, ¿por qué no nos nutrimos de estas cosas? Porque vamos para allá, pues busquemos estas nuevas formas de trabajar. Pues claro, habrá muchas cosas que considerar, ¿no? Pero sí, hagamos esta clase de cosas. Muchas gracias, Vivian. Sí, Jaime. Sí, mira, yo creo que sí, efectivamente, o sea que yo creo que hay dos cosas bien importantes. Una es lo que estamos viviendo y lo que en el plano que nos colocó la pandemia, y la otra es pues todo lo que dejamos de hacer y cómo lo vamos a volver a retomar para volver a activar nuestra actividad social, ¿sí? Nuestra actividad social. Creo que como lo comenta muy bien, lo comenta Viviana, nosotros como proyecto, como centro cultural, pues acabamos de hacer una actividad de reactivación precisamente, donde hicimos un cine de verano, fueron ocho funciones que se estuvieron proyectando los días viernes, pero sí, obviamente esto requirió de sentarnos a trabajar todo un equipo de personas, incluso el trabajo muy importante de los voluntarios, ¿no? Que se acercaron a colaborar con el proyecto, y fue desarrollar todo un protocolo para que las personas se sintieran seguras y se sintieran seguras para poder salir de sus casas, ¿no? Porque sabemos que ahorita, pues a 6 meses de la gente está encerrada, pues tiene ganas de salir, ¿no? De convivir. Pero ¿de qué manera tú le puedes garantizar a esas personas que pueden estar en un lugar seguro, que pueden estar en un lugar donde se puede convivir con la familia y no sentirse amenazado de que se pueda contagiar? Que obviamente pues es un riesgo que no podemos controlar al 100%, pero por lo menos garantizar que las personas puedan salir. Y eso es una de las cosas que pues, realizamos nosotros con este proyecto del cine de verano, y la verdad fue todo un éxito. Sí, las personas salían, tenían un espacio asignado para si llegaban por grupos, la dinámica de poder adquirir algunos bocadillos para comer durante la proyección del cine, que era un cine abierto en la calle, se cerró una calle para poder hacer la proyección, se hizo gestión con el municipio accedió y participó de esta actividad para poder cerrar la calle todos los viernes durante 8 días, ¿no? Los permisos, la seguridad. Entonces, sí hay muchas cosas que se van a tener que replantear para poder volver a nuestra actividad y que las personas se sientan seguras de que están yendo a un lugar pues donde pueden estar tranquilos, pero esto también es algo que yo creo que poco a poco se va a ir normalizando. Así como nosotros trabajamos y estamos buscando que la gente pueda regresar a nuestros espacios, pues la gente también tiene que entender que esto no nada más es responsabilidad de nosotros, sino que es responsabilidad de todos, de nuestra vida cotidiana, pues empezar a tomar estas medidas de seguridad, porque no nada más es la cultura la que necesita de la colaboración de los ciudadanos para poder tener una vida activa, saludable, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Pues de esta manera estamos ya tocando algunos puntos que correspondían como al último punto del conversatorio, que es cómo visualizamos este retorno post pandemia, en el momento que esto ocurra, ¿no? Que será justo pues cuando tengamos la vacuna que estamos todos esperando y podamos estar protegidos y volver a interactuar con más confianza. Pero mientras eso sucede,
es importante que nos reunamos como lo hicimos ahorita para conversar, para imaginar escenarios y también vías, ¿no? Entonces, quisiera, para hacer un cierre, comentar algunos de los puntos que hemos tratado. Se quedarán como un pequeño documento de trabajo para sobre él poder avanzar con propuestas. Y entonces hablamos de reforzar grupos de trabajo, ¿no? Norma mencionó que era muy importante reforzar los grupos de trabajo multidisciplinarios, apoyarnos mucho en la tecnología, lo estamos necesitando cada vez más, trabajar en red, hacer más trabajo en red, ¿no? Que es algo que nos ha dado un sentido de la importancia de lo colaborativo. Y aquí a nivel local, en Ensenado, lo hemos vivido con excelentes resultados. Revalorar a la cultura como un factor de la calidad de vida, ¿no? Creo que la pandemia nos ha permitido esto, ¿no? Desde que hemos visto en los escenarios en Europa o aquí, gente cantando en los balcones, de repente una voz que canta ópera y que hace que todos en los condominios aplaudan, y eso hace algo que es sumamente conmovedor. El arte nos está salvando una vez más de esta incertidumbre, y por supuesto la ciencia, si nos acercamos a las fuentes confiables, escuchar qué está pasando, qué están haciendo los científicos. No sé si ustedes han tenido una sensación parecida a la que yo tengo. Siento que todos estamos de alguna manera guardaditos en nuestras casas, en nuestros espacios de trabajo, esperando a que estos equipos maravillosos de científicos, de patólogos, de epidemiólogos, trabajen, ¿no? Están trabajando intensamente para tener la llave que va a abrir de nuevo la puerta de este confinamiento. Entonces, por eso es tan importante tener esa información de primera mano y no confundirnos con tanta información como mencionaba Norma, ¿no? Jaime nos mencionaba que es muy importante, bueno, también Norma y Vivian coincidieron en que es muy necesario usar canales como la televisión abierta, como la radio, para llegar cada vez a más públicos, buscar la manera de hacerlo de una forma amable, cotidiana y además mucho más democrática, ¿no? Que podría ser a través de estos medios. Vivian mencionó la necesidad de la alfabetización mediática, de esto estamos hablando. Norma llega y toca un punto muy importante al proponer que sea la Secretaría de Cultura la que coordine estos esfuerzos de vinculación con los medios de comunicación tradicionales como radio y televisión. Que tratemos de evitar en lo posible que esta infodemia nos siga afectando, ¿no? Por un lado nos satura, nos hace, ya no queremos saber nada de las pantallas, pero por otro lado, pues no nos da la información adecuada, ¿no? Que es importante. Entonces, desde nuestras diferentes áreas, pues tendremos que seguir generando contenidos, pero adaptándolos a estas necesidades y posibles formas de ampliar el alcance que tienen. Norma también menciona que es muy importante que las instituciones inviertan en tecnología, ¿verdad? Que nos actualicemos todos, es algo, ya es una herramienta de trabajo. Y algo que me parece sumamente importante, que creo que es una también de las conclusiones a las que podemos llegar en este conversatorio, es la necesidad de vincularnos con el sistema educativo, ¿verdad? Ahí tenemos un público cautivo, chiquitos que están todos los días frente a las pantallas, también sus padres ahora, sus asesores, en fin, y a lo mejor con pequeñitas cápsulas de arte, de ciencia, podemos empezar también a incidir en, por un lado, hacer tal vez, aportar nuestra parte de información en formatos distintos a los que ellos están recibiendo de sus docentes del sistema educativo y que sean complementarios para hacer que la información o la recreación, la cultura llegue a ellos, ¿no? Y bueno, pues creo que la conclusión sería que tenemos que trabajar en nuestros campos para lograr reconectar con la comunidad y conectar con aquella con la que no habíamos conectado antes, porque sabemos todos que hacemos muchísimo, pero no hemos logrado conectar con toda la gente, con los diferentes rostros que tiene nuestra comunidad. Nuestra comunidad no es homogénea, es totalmente heterogénea y hay muchos espacios a los que aún nos resta llegar. Así que, bueno, pues creo que esto es como haciendo una pequeña síntesis de lo más destacado que dijimos aquí. Si alguno de ustedes quiere agregar algo, muy brevemente, así, digamos, medio minutito, porque nos tenemos que ir. Sí, Norma.
Bueno, pues muchas gracias. Creo que has hecho una excelente recapitulación de lo mucho que se habló en este conversatorio. Y yo solamente quisiera subrayar bueno, pues seguimos en pandemia y yo creo que hay que subrayar lo que dijo Jaime, ¿no? O sea, tenemos que considerar que debemos estar en una responsabilidad compartida, ¿no? Se hacen esfuerzos por ofrecer actividades, como le acaba de mencionar Jaime, del ciclo de cine de verano, muy bien, ¿no? Pero nosotros ciudadanos, por favor, asumamos nuestra propia responsabilidad. No bajemos la guardia, por favor, porque eso es muy importante para que podamos salir más rápido de esta situación. En tanto tenemos pues la vacuna, ¿no? Que todos estamos esperando. Y creo que finalmente lo que quiero decir es que un reto que debemos también considerar como gestores culturales es que si bien ahorita estamos creando todos espacios desde la virtualidad, una vez terminada la pandemia debemos seguir ofreciendo esta opción, ¿no? Sí. Por supuesto que queremos las actividades presenciales, por supuesto que queremos ir al teatro y a los conciertos, eso lo necesitamos, lo amamos y lo queremos recuperar, pero también pensemos en seguir ofreciendo estas actividades por medios virtuales a través de internet, a través de redes sociales y ojalá que se logre algo también a través de los canales comerciales y las radiodifusoras, ¿no? No pretendo que diario haya una actividad, pero si pudiéramos ofrecer un buen concierto, una obra de teatro a la semana por la televisión abierta, esto sería sensacional. Así que hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, un gusto verlos a todos y participar en este conversatorio. Muchas gracias, Norma. Muchas gracias por tus comentarios. Sí. Jaime, Vivian, ¿gustan ustedes agregar algo? Sí, Vivian, si quieres, te dejo el micrófono, si gustas. Gracias, Jaime. Pues sí, justo como dice Norma, pensemos en nuevas estrategias y que nuestras estrategias perduren. Y además pensemos en, pues sí, reconectar con nuestro público, pero crear otro, buscar en otra parte, ir más lejos, porque tenemos la capacidad y somos buenos en lo que hacemos. Somos las personas correctas para buscar más gente e impactar de otras maneras la vida de las personas. Pues es todo. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este conversatorio. Gracias, Vivian. Al contrario, gracias a ti. Jaime. Sí, pues no, pues agradecerles la invitación y bueno, y compartir con el panel también. Me dio muchísimo gusto estar conversando sobre este tema, que yo creo que es un tema, pues, que estamos viviendo, ¿no? Sí, de actualidad, porque lo estamos viviendo ahorita. Creo que todos el esfuerzo que estamos haciendo desde nuestras áreas, pues es bien importante para que la actividad cultural no se detenga. Y bueno, y saber que tienen abiertas las puertas del Centro Cultural Santo Tomás, y que podemos hacer muchas cosas juntos. Si bien sabemos que siempre ha sido un tema muy, el presupuesto para la cultura ha sido un tema siempre, pues que nos queda muy cortito, nunca nos alcanza, pero yo creo que si trabajamos juntos, como lo hemos venido haciendo desde tiempo ya, apoyándonos, reforzándonos, y ahora pues creo que podemos lograr muchísimas cosas y en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Muchísimas gracias y saludos a todos. Al contrario, muchas gracias a ustedes, muy valiosas todas sus aportaciones y bueno, vamos a seguir trabajando en esto. Estamos en contacto pronto, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.